Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, te invitan a escuchar el programa Quiero ser científico, un diálogo directo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país. Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Y hoy día nos acompaña un colegio que estuvo visitándonos también en la Facultad de Ciencias hace pocos días atrás, la Escuela Marcela Paz de la Florida. Un aplauso para la Escuela Marcela Paz de la Florida. Muy bien. Y ellos estuvieron de visita, creo que fueron al laboratorio del profesor Salaverry. Y, profesora, tú no fuiste a esa visita, ¿no es cierto? No. La profesora que nos acompaña, Belén Matamala, es profesora de lenguaje y comunicación. Pero asistieron con otro profesor, ¿supiste tú de la visita? Sí, asistieron con los subdirectores académicos ¿Ya? del colegio, Tamara Estiburú y don Juan Lorca. Un saludo para ellos también. Un saludo, por supuesto. Tenían toda la intención de venir ahora, pero tuvieron un curso de capacitación. Están en otra actividad en este momento. Bueno, quien habla es, como decía, Belén Matamala, profesora de lenguaje y comunicación, que está acompañando a los alumnos que nos visitan hoy día. Y también está la inspectora. Allá un saludo para ella. Es Claudia Millacura. Hola, Claudia. Gracias por venir. Sobre todo que ustedes vienen de lejos, ¿no? ¿Muy lejos, Belén? Sí. Al otro extremo. Bueno, ya llevamos alrededor de 162 programas de radio y obviamente es un esfuerzo que hacen los colegios por venir y estar acá y poder entrevistar a los científicos y también visitarlos en la facultad. La idea también es que inviten después al científico, le digo a Claudio que me está mirando, a Claudio Veloso, que es nuestro científico invitado, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Probablemente también te van a invitar al colegio después a visitarlo. Bien, pues iremos. Bien, muy bien. Nos acompaña, por supuesto, también aquí en esta mesa de conversación los personajes que son los más importantes, no porque los demás no lo sean, pero son los más importantes porque son los que ustedes van a hacer las preguntas y van a guiar esta conversación. Es Daniela Medina López. Hola, Daniela. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Primera vez en la radio? Sí. Bien, de segundo medio. Y también nos acompaña Nicolás Yáñez Andrade. Hola, Nicolás. Hola. ¿Primera vez en la radio? Sí, primera vez. ¿Te están escuchando en la casa? Yo creo. Bueno, los papás o los familiares escuchen a Nicolás, ¿está bien? Sí. También lo pueden ver a Nicolás, a Belén, por supuesto a Daniela. Los pueden ver en el diario electrónico de la Universidad de Chile, en diario.uchile.cl y también en la página de la facultad en www.ciencias.uchile.cl. Y como decía, nuestro científico invitado es Claudio Veloso. Claudio, tú estuviste en un programa anterior. ¿Te vieron en la casa o no? Sí, pues sí, por supuesto, ya soy un éxito de taquilla en mi casa. ¿Y algún comentario que te hayan hecho? No, estuvo muy bien, como siempre. Así te Sí, dijeron. siempre me apoyan allá en la casa, así que Muy está bien. Pero más habla mi señora en la radio que yo, así que ella es más conocida. ¿Sí? Sí. También es científica, ¿no? Sí. Muy bien. Claudio Veloso es académico, como decía, investigador del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Desarrolla su labor científica en el Laboratorio de Ecofisiología Animal. Recién estaban preguntando, ¿qué es la ecofisiología animal? ¿Qué es, Claudio? Bien resumido, es como la interacción entre fisiología y ecología, y es como los mecanismos que tienen fisiológicos que presentan algunos organismos, ¿cierto? O los organismos en general para adaptarse a las condiciones ambientales, distintas condiciones ambientales, la que uno quiera trabajar, temperatura, humedad, salinidad, pH, presión de oxígeno, todo, dependiendo. Yo trabajo con animales, así que esas son como las variables que más trabajamos. Algunos aspectos de reproducción también los incorporamos también en análisis, así que es bastante amplio, bastante amplio. Bien, y creo que los alumnos ya tienen tu currículum, ¿sí o no? Nicolás, ¿tienes el currículum del profesor? Sí. ¿Y preparaste preguntas?
Sí, Ya, vamos a las preguntas entonces. ya. Su título profesional es licenciado en ciencias. Suponemos que estudió eso porque quería dedicarse al área de la investigación. Hoy en día también es profesor de la Universidad de Chile. ¿En qué momento decidió realizar esta actividad en forma paralela? ¿Dónde le gusta estar más? ¿En una sala de clase o en un laboratorio? Mira, la verdad es que vamos por parte. Primero yo ingresé ya en la década del 80 en licenciatura y después uno, para dedicarse a los aspectos académicos, en la actualidad es requerido, es súper importante tener alguna especialización mayor, que son los posgrados. Así yo primero hice mi magíster y después hice mi doctorado, siempre en la Facultad de Ciencias. De ahí me fui de la facultad, fui a la Católica, hice un postdoctorado en la Católica. Y después trabajé externamente en una empresa privada, pero después se abrió un concurso para un cargo académico y lo gané con mis antecedentes. Y ahí empezó mi actividad docente. En la Facultad de Ciencias, en realidad, casi, no sé, el 90 y algo % de los académicos tienen un doctorado. O sea, es una condición, y en la actualidad, digamos, solamente se exige, digamos, para postular, tener el grado de doctor. Así que esa es la condición. Muy bien. Daniela. Hace poco escuchamos en un programa de televisión a su colega Rosalba Lagos, quien se dedica a la investigación en bacterias. Ella afirma que no se nace científico, sino más bien se hace en el camino. Y que conociendo los métodos de la investigación científica, ¿cualquiera puede convertirse en un científico? ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, sí, la verdad es que Rosalba es la directora de posgrado, del doctorado de la Facultad de Ciencias. Y yo concuerdo plenamente, digamos, yo no creo en que uno nazca ni médico, ni doctor, ni abogado, ni nada de eso, ni ingeniero, ¿no es cierto? Algunos tienen más habilidades que otros, ¿no es cierto?, que otras personas para algunas cosas, pero el hacer ciencia es algo que se enseña, ¿ya? Hay mucha gente que tiene la capacidad, pero para realmente hacer ciencia en la actualidad se requiere necesariamente que te enseñen. Siempre hay excepciones, pero la verdad es que sí, lo que dice ella es absolutamente cierto. Todos pueden ser científicos. Bien, profesora. Sí, yo quiero hacer una pregunta antes que nos vayamos a otro tema. Uh-huh. No sé si les podría contar aquí a los estudiantes cuáles son los grandes pasos de un método científico. La rigurosidad por la que tienen que pasar, dónde parte, dónde termina. Bueno, lo más importante en hacer ciencia es hacerse las preguntas. Eso es súper importante. Cuando uno tiene bien definida una pregunta, uno se plantea objetivos, ¿no es cierto?, para responderse a esa pregunta. Se plantea las hipótesis, ¿no es cierto?, que uno va a someter a prueba, es decir, que va a revisar, ¿eh? Uno tiene algunas ideas, nada nace del vacío. Para cada hipótesis que uno se plantea, siempre hay una cantidad de información que la respalda y muy elevada muchas veces, ¿ya? Entonces, lo más importante en ciencia es la pregunta, creo yo, ¿eh? Plantearse muy bien los objetivos para responder esa pregunta, plantearse muy bien la hipótesis para responder, ¿eh? Y bueno, el desarrollo de los experimentos, ¿no? La parte experimental, o no necesariamente tiene que ser experimental, pero en mi caso sí, trabajamos mucho en la parte experimental para poder someter a prueba esa hipótesis que uno se plantea. Y en todo este proceso le ha pasado... Groseramente, digamos, le podemos llamar el método científico. O sea, claro. ¿qué es lo que hace la Facultad de Ciencia y las facultades de ciencia en general en todas las universidades? Te enseñan a aplicar el método científico, ¿eh? Hay diferentes aproximaciones, pero uno podría decir que esa es como la visión general, ¿ya? ¿Le ha pasado alguna vez así, por ejemplo, el chascarro que uno plantea una hipótesis y al final de la investigación está refutada, no tiene un sustento? Es que no es un chascarro, eso pasa mucho más de lo que tú te lo imaginas. Es muy común que lo que uno plantea y los experimentos que uno desarrolla, por ejemplo, para responder lo que uno plantea, empiezan a derivar hacia otras cosas y al final la respuesta que tú pensaste que podía ser, que finalmente es la hipótesis que tú estás sometiendo a prueba, ¿no es cierto?, la verdad es que no se cumple. Y ahí está la gracia, que uno empieza a buscar explicaciones, ¿eh? Y agarra el conocimiento de otras personas, de otra gente, y las empieza a incorporar en este tratar de responder
la pregunta que tú te hiciste y la hipótesis que tú emulaste o otra hipótesis alternativa. Uno generalmente no trabaja con una sola hipótesis tampoco. Ya. Están estas cosas de la hipótesis alternativa. O sea, uno tiene también, porque aquí nada es absoluto. O sea, esto no es religión, ¿te fijas? Entonces, siempre hay alternativas para una determinada pregunta, ¿ya? Sí. Y eso es lo que uno va... Se lo pregunto porque en los colegios, los profesores, e incluso en la universidad, en las carreras de pregrado, los profesores tienden a enseñarnos a ir a la segura. Busquen una hipótesis, busquen un plan, por ejemplo, para las tesis, para hacer una tesis, ¿ya? Busquen algo que les lleve 6 meses, 9 meses de investigación y que finalmente la puedan confirmar. Lo que pasa es que uno habla de confirmar, pero en realidad es someter a prueba. ¿Te fijas o no? O sea, las hipótesis se aceptan o se rechazan. Tú puedes aceptar o rechazar hipótesis. Un resultado absolutamente válido es rechazar la hipótesis que tú te planteaste. Claro. Y bueno, el tiempo que uno se dedica o le dedica a responder la pregunta que está haciendo es súper variable. En la universidad hay restricciones de tiempo. O sea, tú no podías estar de 6 años tratando de responder una pregunta porque si no, no terminarías nunca, ¿no es cierto?, tu carrera. Por lo tanto, a veces es necesario cortar la investigación, que después se puede continuar perfectamente bien en otro ámbito, pero para tú terminar tu carrera, tu grado académico, tu carrera profesional, tienes que ponerte límites, porque si no, esta cosa es... La gracia de hacer ciencia es que a partir de una hipótesis te surgen, o de una pregunta que tú te respondes... Nuevos campos de investigación. De una pregunta sacas 20 preguntas. O sea, esa es la gracia, porque si la cosa, imagínate que encuentras la respuesta definitiva para algo. Eso no existe, o sea, no existe la respuesta definitiva para nada. Siempre hay alguna cosa que te permite seguir desarrollando por alguna parte avenidas nuevas de pensamiento, de desarrollo. ¿Ah? Eso en biología, en química, en matemáticas, física, en lo que ustedes quieran. Hay cosas que son con medias absolutas, pero en realidad de absoluto no tienen nada. La física, de repente, ¿no es cierto?, la matemática, que es como, no, de repente depende del área de pensamiento de la persona que está respondiendo la pregunta, es para dónde va a derivar su avenida de desarrollo. Y uno se encuentra con sorpresas muy grandes, incluso en temas tan exactos, entre comillas. Bueno, lo que tú dices, ¿no es cierto, Belén? Y lo que dice el profesor es importante, claro, que uno no diga verdades absolutas así, sobre todo en el colegio, ¿no es cierto? Y dar esa posibilidad. Volviendo de nuevo a las preguntas de los niños, quiero también decir que Santillana se preocupa también de que la ciencia llegue a los libros y directamente a los alumnos y a los profesores. Y es por eso que hemos hecho esta asociación con Santillana ya de hace 4 años. Así que un agradecimiento también a Santillana por seguir con nosotros auspiciando este programa. Pero bueno, vamos de nuevo a Nicolás. Nicolás, yo sé que traes hartas preguntas. Cuéntanos. Sabemos que su campo de investigación es la ecofisiología animal, término especializado, técnico y rebuscado para el común de la gente o de los auditores. En palabras sencillas y con la paciencia propia de un profesor, ¿podría explicarle a nuestros alumnos del segundo año medio del Marcela Paz, que está de público, de qué se trata esta área? Papelucho lo podría responder mejor, haciendo uso de tu nombre de tu colegio. Bueno, la ecofisiología es, como creo que ya algo habíamos dicho, ¿no es cierto?, es la integración entre ecología y fisiología, ¿ya? Ecología y fisiología, que son dos aspectos de la ciencia que uno podría verlas por separado. Pero en realidad aquí está la química ecológica también, uno puede integrar. En la actualidad se propende mucho, digamos, a integrar campos, ¿ya?, de estudio. Ahora, la ecofisiología en realidad es un derivado de la fisiología comparada de mediados del siglo XX, ¿ya?, que saca un poco las preguntas fisiológicas de los animales modelos, de la rata, ¿no es cierto?, del perro, del gato, de cómo respira la rata, cómo digiere, cómo funciona a nivel celular, y lo lleva a responder un poco, a tratar de llevar este conocimiento que ya se ha adquirido en esa época, ¿no es cierto?, de funcionamiento, a tratar de entender distribución de patrones de distribución de organismos, que es uno de los aspectos que trabaja la ecología, ¿ya?, que siempre la ecología clásica o se origina, ¿cierto?, en relaciones de competencia, de parasitismo, etcétera, interacciones entre organismos, ¿cierto? Bueno, esto es la visión desde el individuo, desde el funcionamiento del individuo, de cómo se adaptan las ballenas a ir en el agua, cómo se adapta un pájaro a volar,
a volar a, no sé, pues 5.000, 6.000 metros, como puede volar un cóndor, un ganso, ¿no es cierto? ¿Qué mecanismos tienen? ¿Cómo se adapta un grillo a respirar en un ambiente absolutamente hipóxico, debajo de una piedra, o bajo la nieve, etcétera? Entonces, es enriquecer un poco la discusión de ecología con herramientas fisiológicas. Ahora, eso te lo dice alguien que viene más de la fisiología, tal vez un poquito más de la fisiología que de la ecología. Pero el ecólogo te va a decir lo contrario, o sea, pero es básicamente la interacción entre las dos disciplinas. Nicolás, ¿te queda claro? Sí. ¿Cómo lo entendiste tú? ¿Podrías decirlo Que de acuerdo a lo que te quedó de lo que Lo que escuchaste? estudia todos los mecanismos del animal es del sobrevuelo, la capacidad de soportar la altura y cosas así. Muy bien, muy bien. Vamos a Daniela ahora. Daniela. En el sitio web del Departamento de Ciencias Ecológicas se afirma que sus académicos han demostrado capacidad de coordinación y participación en el proyecto multidisciplinarios para abordar los problemas complejos relacionados con con los recursos biológicos del país. Un ratón de laboratorio, ¿es sinónimo de ser gregoriano o de un ser solitario? ¿Gregario? Gregario. Gregario. Gregoriano, eso es como... Voy a tratar de entender un poquito la pregunta. Lo que pasa es que en la actualidad la ciencia tiende a ser integrada, digamos, a incorporar elementos de distintas disciplinas, ¿ya? Y en la actualidad hay gente que le gusta más, que le gusta menos, pero también la ciencia tiende a ser práctica, tratar de responder también a algunos elementos prácticos, ¿no es cierto? En ese sentido, el Departamento de Ciencia Ecológica específicamente, hay gente que trabaja en aspectos básicos, ¿ah? O sea, que no se mete con problemas aplicados para nada. Pero hay otro grupo de gente que sí, efectivamente se mete en cosas más aplicadas, ¿ya? Y por ejemplo, hay gente que trabaja hasta asesorando a gente en el Congreso en este momento, ¿ah? Hay gente que trabaja asesorando empresas, ¿ya? Para que los impactos de estas empresas o los impactos del país no sean tan fuertes, ¿ya? Eso no tiene mucho que ver con lo gregario, que yo creo que son dos preguntas distintas. Lo que pasa es que la pregunta apuntaba, una de las cosas que nosotros comentábamos cuando estábamos investigando aquí al científico, era que la caricatura del científico, el profe loco encerrado en un laboratorio, trabajando solo, investigando solo. Entonces, ellos, o sea, concebíamos la ciencia a partir de este personaje solo metido en un laboratorio. Pero a partir de lo que presentaba la página web, se hablaba de un equipo de trabajo, de una coordinación, de una participación, de una interacción entre los profes con alumnos. Mira, ¿cómo le gusta a usted? Como en todas las cosas, después voy a decir que lo que me gusta a mí, pero como en todas las cosas hay de todo. Hay gente que es mucho más aislada y trabaja en forma más cerrada, ¿no es cierto? Con su propio tema y no interactúa mucho con otros grupos. Pero hay gente que no, que su línea de desarrollo es a través de interacciones, ¿ya? ¿Qué es lo que se promueve en la actualidad? Yo creo que tiende a ser eso último, o sea, a aumentar las capacidades de interacciones, porque a través de las interacciones uno optimiza recursos, uno maximiza, es más eficiente en teoría, ¿ya? Pero hay gente que no lo es, ¿ah? O sea, que por más que interactúe, ¿no es cierto?, no va a ser más eficiente. Yo personalmente no trabajo en aspectos aplicados, ¿ya? Yo trabajo en cosas básicas, o sea, en biología básica. Mis preguntas no están asociadas a utilidad, ya no son utilitarias, ¿ya? Sino más bien entender el funcionamiento de organismos. Ahora, yo igual interactúo con gente dentro de mi mismo departamento, interactúo con gente dentro de mi misma facultad, en otros departamentos, interactúo con gente en otras universidades, en otras facultades de Chile y con gente en el extranjero, porque eso enriquece, necesariamente enriquece. Como te digo, eso no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿ya? Pero no es la regla. Yo diría que sí es la regla actualmente, pero hay gente que no lo hace. Y esa es la visión del científico aislado, con pelo para atrás, ¿no es cierto? Siempre me preguntan, oiga, ¿cómo lo hace con su familia usted? Veníamos hablando con Hortensia y siempre me hacen esa pregunta. Digo, oye, como cualquier persona, ¿no? Yo golpeo a mis hijos, los trato mal, ¿no? No, pues tengo vida familiar completamente normal, totalmente normal. Y yo, no sé, pues todas las personas que conozco en la facultad tienen una vida absolutamente familiar totalmente normal. Y con lo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier área. Así que no es un loco desatado, encerrado en cuatro paredes,
agarrando los Maniático. animalitos, viendo la fórmula, desarrollando la ecuación. No. La cosa es más Sí, normal. como dice Claudio, veníamos conversándolo porque ya en 160 programas son muchas las preguntas y es verdad que los estereotipos y las imágenes que se han quedado con programas de televisión, etcétera, que uno ha visto, o dibujos o chistes, es de este científico así. Y muchas veces han preguntado eso y preguntado si tiene vida o no el científico o si el científico se ríe incluso. Y bueno, son estereotipos. La verdad es que la realidad es muy diferente. Son personas como cualquier otra. Entonces lo importante es hacer estas preguntas precisamente para que los que nos escuchan se den cuenta que los estereotipos también nos influyen y es una visión muy sesgada de la realidad. Vamos a hacer otro programa, Claudio, en que mostremos a todos riéndose, ¿ya? Yo creo. Sí. Vamos a contar chistes de Agatemera. Yo tengo unos chistes de Agatemera muy buenos. Con sentido del de humor. palotes, muy buenos. Claro. Bueno, nos quedan 3 minutos. Me gustaría que tú nos contaras tu última investigación, algo nos contaste el otro día, para que cuando vengamos a la segunda parte, en pocos minutitos, también el público que nos escucha, que nos van a preguntar, te pueda preguntar de lo que estás investigando. ¿Ya? Por favor. Bueno, bien cortito. En la actualidad yo estoy trabajando con artrópodos, o sea, con arañas, con insectos, ese tipo de organismos terrestres, no acuáticos. Y una de las líneas de investigación que estoy haciendo ahora es cómo respiran un grupo de insectos, ¿ya? Los patrones respiratorios de ese grupo de insectos. Un poquito asociado a evolución del grupo. Si tienen respiración continua como nosotros, ¿no es cierto? Si son cíclicos, discontinuos, son patrones específicos. También trabajo con cuestiones de reproducción en arañas, por ejemplo, ¿ya? O en ecología térmica de arañas también, también trabajo. Así que ecofisiología de artrópodos, con algunas preguntas específicas acerca de patrones respiratorios y de reproducción. ¿Arañas de rincón también? Trabajé, sí, colaboré con Mauricio Canals, que es un profesor que trabaja ahora era de la facultad, pero ahora está en Medicina Norte, en que el Mauricio está tratando de entender esta relación que hay entre la Loxoceles, que es la araña rincón, y la Citodes globula, que es una araña tigre, que se llama de patas largas, que la mitología dice que la araña tigre se come a la de rincón. Bueno, estuvimos viendo algunas cosas y se la come a veces, otras veces la de rincón se come a la Citodes, así que la cosa es más o menos 1 a 1. ¿Ah? ¿Quién se come a quién? Así que no hay que meterse con la araña rincón, definitivamente si hay araña rincón hay que tratar de eliminarla nomás, así que no esperar a la tigre. Bueno, sobre esto conversaremos con el público y otras cosas más que se han preparado ya, porque está con nosotros la Escuela Marcela Paz de la Florida. Así que en breves minutos vamos a ir a la pausa para que partamos con las preguntas del público, también a nuestro científico invitado, Claudio Veloso. Nos tomamos unos minutos en la pausa. Estamos de regreso, ¿no es cierto?, con la Escuela Marcela Paz de la Florida y con nuestro científico invitado Claudio Veloso Iriarte. Y ya nuestro público está listo para sus preguntas, los veo ahí tomando nota. Así que vamos a partir por la primera pregunta. Primero identifícate tu nombre, curso y después preguntas. Bueno, me llamo Ángela Vergara, voy en segundo medio y soy de Marcela Paz. Del Colegio Marcela Paz. Sí. ¿Qué te gustaría preguntar? Yo le quería preguntar ¿A Claudio Veloso? A él. ¿Ya? ¿Qué pasaría si uno comete un error en un paso de la ciencia? ¿Pero a qué te refieres cometer un error? O sea, un poquito más específica. Mientras uno está haciendo un experimento, ¿no se equivoca? Sí, un experimento. Depende, pues si estás trabajando con energía atómica, el error va a ser súper grave, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor no puedes volver atrás. En el caso de que trabajes con un chinchemoye, paras el experimento, conversas con el chinchemoye, le dices que por favor te perdone y empiezas nuevamente con el... ¿Qué es el chinchemoye? No hay nada que no... este animalito que trabajo yo, ¿ya? Sí. Uno parte de nuevo, o sea, está lleno de errores cuando uno hace experimentos. Uno trata de hacer lo mejor posible, uno siempre planifica los experimentos para que todo funcione bien. Pero créeme, yo creo que la mayor parte de las veces tienes que volver a hacerlo. Obviamente cuando ya se hace un experimento rutinario, ¿no es cierto?, la probabilidad de errores es baja. Pero depende de la complejidad del experimento que tú estás desarrollando.
Claudio, para los que nos escuchan, ¿qué es un chinchimoye? Un chinchemoye, buena pregunta. Nadie sabe. No, un chinchemoye es un fásmido, es decir, del grupo de los palotes, ¿ya? Palotes. De los palotes, de estos insectos que están en las hojas, pero que no tienen nada que ver con los palotes en el aspecto, parece un grillo en realidad. Porque no vive en las hojas de los árboles, vive en la cordillera, arriba a los 2000 y tantos metros, ¿ya? Entonces está adaptado a condiciones de cerro, ¿ya? De alta altitud. Entonces, pero bueno, eso es simplemente un ejemplo. O sea, lo mismo pasa con cualquier experimento. Cualquier persona que comete un error hace un experimento y, volviendo a tu pregunta, es simplemente, si se da cuenta cuando está haciendo el experimento, para nomás y vuelve a hacerlo. No depende, obviamente hay experimentos más costosos que otros, sin duda que sí, ¿ya? Y si a veces uno se da cuenta que se equivocó en el diseño experimental cuando ya terminó. Y se da cuenta que lo que diseñó no le respondía a la pregunta exacta que uno estaba. Claro. Bueno, hay tiempo, así que tienes que volver a hacerlo nomás. Podéis plantearte y revisar en qué te equivocaste y volver a... Es como en cualquier cosa, ¿eh? O sea, ojo, uno siempre se equivoca, no va a estar con cosas. O sea, aquí todos ustedes se han equivocado, ¿eh? Yo poco, pero también me equivoco. ¿Ya? Pero bueno, hay que tener cuidado con eso porque todo el mundo se equivoca en todo, ¿eh? Sí. En todo ámbito de cosas. Y cuando uno se equivoca, vuelve a empezar, ¿eh? O revisa en qué se equivocó. Claudia, ¿y tú? ¿Te has equivocado en algunas cosas? Ángela, perdón. ¿Yo? Sí. Sí, es mucho. Mucho. ¿Y qué has hecho? Nada, pues, seguir nomás, pues. Seguir. Volver a hacerlo hasta que me resulten. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Quedaste de acuerdo con la respuesta? ¿Quieres insistir en algo? Sí, una pregunta más. ¿Qué fue lo que le impulsó a esto, a trabajar con los animales? En el caso mío yo diría que una cosa familiar. Yo antes de caminar, yo ya estaba atrapando sapos y culebras, ¿eh? Y lagartijas con mi padre. Así que, porque él también en el caso de él también es zoólogo, entonces hay una fuerte presión familiar a que yo me dedique a trabajar con animales ponzoñosos. Pero en realidad con el tiempo uno va adquiriendo cariño por lo que está haciendo, digamos. O sea, obviamente tiene que haber algún estímulo, siempre hay estímulo, ¿cierto?, para que tú te metas a trabajar en lo que hace, en cualquier cosa que lo que haga. En el caso mío hay una fuerte estímulo familiar, pero además hay un gusto, digamos, por la fauna, digamos, por las cosas, por los seres vivos en general, ¿eh? Sí. Muy bien, Ángela. Muchas gracias. Yep. Seguimos con tu nombre. Marcelo Ríos. Marcelo Ríos. Bien. Sí. ¿Qué quieres preguntar, Marcelo? ¿Segundo medio también? Sí, segundo medio. Bueno, yo hice 3 preguntas, pero las voy a juntar en una. Usted, una de sus ramos es ecología y filosofía. O sea, fisiología. Ecofisiología. Ecofisiología. Claro. ¿Esas carreras son muy complicadas o hay más fáciles? Hay más fáciles. Tú dices de los ramos dentro de una carrera. Porque yo yo hago clases básicamente en 2 carreras, en lo que es licenciatura en biología y lo que es biología ambiental. De hecho, soy el coordinador de la carrera de biología ambiental de la Facultad de Ciencias, ¿ya? Dentro de estas carreras están los cursos. Y uno de los cursos que hago o en los que participo, ¿no es cierto?, el cual no coordino, sino que lo coordina otro profesor, Pablo Sabat, le llamamos zoología funcional, que es una ecofisiología para pregrado, ¿ya? También participo y coordino un curso que se llama zoología de campo, ¿ya? Zoología de campo, que es el que yo coordino el segundo semestre, digamos, en la carrera. En la carrera tú tienes que tomar varios cursos, un montón de cursos. Generalmente nuestra carrera inicialmente toman los cursos básicos, las matemáticas, las químicas, las biologías más básicas, ¿ya? Y después se toman los cursos ya de mayor especialidad o de mayor que requieren mayor integración, ¿ya? Y yo creo que no hay curso... A ver, hay cosas que a veces son difíciles para uno. Por ejemplo, para mí eran terribles las químicas cuando estudiaba licenciatura, ¿ya? Pero terribles las químicas, ¿ya? Pero terminé mi carrera y seguí, obviamente, haciendo cosas que no tenían nada que ver con química, ¿ya? En otros aspectos asociados con la biología. Pero hay otra gente que le cuesta, no sé, por las matemáticas y se muere un poco más en sacar las matemáticas. Pero finalmente requiere de ir avanzando y ir paso a paso. Hay gente que le cuesta un poquito más, gente que le cuesta un poquito menos. Decir que hay ramos que son más difíciles o otros, siempre hay alguno que es como el famoso coladero, ¿no es cierto?, en que todo el mundo muere en ese curso, ¿eh?
Pero en general los cursos requieren que tú les des atención, y si les das atención y dedicación, tú los cursos los vas a pasar, independiente de cuál sea ese curso. Marcelo, ¿y tú qué curso te cuesta más? Lenguaje. Lenguaje, aquí está la profesora para que escuche. ¿Y qué es lo que te cuesta de lenguaje? Nada, los textos literarios, es sacar la información. Ya, comprensión de lectura. Sí. Muy bien. Y bueno, hay que seguirlo intentando y pedirle a la profesora a lo mejor una clase particular, ¿no? Dice que no, ¿ya? Ellos saben que de parte de uno siempre tienen el apoyo, la disposición. Yo soy una persona que me aboqué a esto de la docencia. Muy bien. Estoy súper entregada, personalmente, profesionalmente. He pasado harta rabia. Y este curso en particular, esta jefatura yo la conocí el año pasado. Ya. Y me he encariñado bastante con estos niños. Ahora, detrás de todo este cariño, soy súper exigente con ellos. Y por ahí se enojan porque uno juega el papel de la vieja bruja. Pero yo les digo que a mí no me importa, porque el día de mañana ellos lo van a agradecer. Una profesora con vocación se nota, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el que te gusta más? Matemática. Matemática, mira, va por el área de matemática. Muy bien. ¿Está bien la pregunta? ¿Te falta algo más que preguntar, Marcelo? Sí. Una de sus materias que está estudiando ahora son los antrópodos, dijo usted. Antrópodos, como modelo de trabajo, sí. Por ejemplo, usted hace una investigación. ¿Esa pregunta puede ser 100% certera o puede haber algunos errores? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, yo creo que nunca uno tiene 100% una respuesta en general lo que hace, digamos, pero siempre hay alternativas, ¿ya? Lo que uno trata de hacer es tratar de entender en función de su manejo conceptual, ¿ah? O teórico, como tú quieras llamarlo, la respuesta que tú estás obteniendo de los organismos y las preguntas que tú haces, ¿ya? Y a veces uno se equivoca también, ¿ah? Y la interpretación que uno está haciendo puede ser errada, o viene otra persona y tiene otra visión, y esa visión puede ser complementaria o a veces alternativa y que es más clara para entender algún fenómeno. Así que esas cosas, independientes de mi persona, digamos, eso le pasa a toda la persona que hace ciencia, ¿ya? Uno siempre tiene que estar abierto a lo que dicen los demás y nutrirse de lo que dicen los demás para poder utilizarlo, para poder entender lo que tú estás haciendo, ¿ya? Independiente de mis preguntas. Si yo me he equivocado, sí, que todos cometemos errores, pues, si no sería el colmo que te dijera que no, pero eso, básicamente, lo importante es estar abierto a buscar alternativas. Cuando tú no tienes una buena respuesta, una buena visión de algo, siempre va a haber alguien que va a tener algo mejor que tú, o puede haber alguien que tenga algo mejor que tú y que tú tienes que incorporar en tu análisis, ¿ya? Cuando yo me hago preguntas, una persona se hace preguntas en ciencia, como te decía antes, uno incorpora un montón de conocimiento que está dando vuelta. Mis trabajos no son solamente míos. ¿Te das cuenta? Yo soy una parte de algo mucho más grande, mucho más amplio. Y yo tengo que ser capaz de integrar eso en mi quehacer, ¿ya? Eso es súper importante en ciencia. Marcelo, ¿estás de acuerdo ya o te falta algo más que preguntar? No, sí, exacto. ¿Sí? Muy bien, gracias Marcelo. Bueno, tenemos a Claudia Mellancura, inspectora. Cuéntanos, esto de acompañarlos y esto de ser inspectora. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo se portan? Bien, este curso en general es bien bueno. Yo los conozco algunos desde pre-kinder, kinder, y uno se familiariza en realidad con los chiquillos. Le encuentro toda la razón a la profesora, porque uno de repente es la mala, pero somos psicólogos, mamá, enfermera, o sea, es un dossier de actividades que tenemos durante el día. Pero es entretenido trabajar con jóvenes. Por supuesto. Yo ahora él quería hacer una pregunta, pero algo así, que él nos contara una experiencia como personal que a él le haya marcado a través de toda su carrera que tiene, que compartiera con nosotros algo que a él le haya impresionado, ya sea de animal, insecto, porque él nos contaba que estaba viendo el tema de las arañas de rincón, que es un tema que a todos nos preocupa en estos momentos, que nos contara algo a nosotros así, bajo su punto de vista, que a él le haya impresionado, que le haya marcado dentro de su carrera. ¿Y comparte alguna experiencia? Experiencia, claro.
muchas cosas personales. No, cosas personales. Mira, yo la verdad es que la respuesta va a ser un poco general, ¿ya? Pues no va a ser respecto a algún tema específico así que me haya marcado, porque la verdad es que a uno lo marcan muchas cosas. O sea, yo creo que relaciones con gente, interacción con personas, interacción con el mundo o la facultad misma en que tú estás, digamos. Yo creo que a mí me ha marcado mucho la facultad en que estoy. La Facultad de Ciencias es una facultad bastante particular. Es una facultad, no es una facultad de origen profesional, ¿ya? O sea, ahí no había carreras profesionales antiguamente, cuando yo estudiaba. Y era, desde ese punto de vista, era una facultad, digamos, muy pequeña, ¿ya? Éramos más de 300 alumnos. En la actualidad en la facultad hay más de 3.000 alumnos, más de 1.400 alumnos, o cerca de 1.400 alumnos. Porque se han incorporado carreras profesionales a la oferta, digamos, que tiene la facultad. Pero yo creo que el ambiente de discusión, el ambiente político, el ambiente social de la facultad, que son un ambiente bastante abierto, ¿ya? Tiene sus restricciones, obviamente, como todo sistema, pero yo creo que eso es lo que más me ha marcado a mí. Yo creo que ha marcado marca mucho a la gente que sale de la Facultad de Ciencias, ¿ya? Es en la forma de ver el mundo, ¿no? Nosotros tenemos interacciones en la actualidad. Yo encuentro que es fantástico la Facultad de Ciencias, no sola, sino que en el campo actual se llama Juan Gómez Milla, donde está la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias está asociada actualmente con la Facultad de Filosofía, en el mismo campo, con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Facultad de Artes, que con quien tenemos una relación muy antigua de campos. Las dos facultades primeras eran Ciencias y Artes. Entonces hay un bachillerato, etcétera. Digamos, hay otras carreras, periodismo también, que son como más independientes. Y todo eso hace que es un mundo bien efervescente el de la Facultad de Ciencias, el del campus Juan Gómez Milla, ¿eh? La verdad es que es un mundo, si uno quiere verlo desde el punto de vista país, o sea, interpreta bastante bien lo que es la realidad del país. O sea, esta media caos, ¿eh? En el que no somos ni jaguares, ni tampoco somos ratas, ¿no es cierto?, ni ratones, ¿eh? Representa bien lo que es la idiosincrasia chilena, ¿ya? Desde el punto de vista, obviamente, universitario, porque la idiosincrasia chilena es mucho más amplia que eso, sin duda que sí. Pero yo creo que eso es lo que más me ha marcado como persona, digamos, y en el ámbito universitario. No voy a meter las cosas personales, sino que en el ámbito universitario eso es el haber sido formado en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias ha formado científicos que están actualmente en muchas universidades de Chile, forman parte del staff académico de muchas universidades de Chile, y también en el extranjero, ¿ya? Porque hay gente que ha decidido hacer su carrera afuera. No porque sea mejor ni peor, sino que porque decidieron hacer a través de estas interacciones que uno tiene, ¿no es cierto?, que hablábamos antes, decidieron seguir sus actividades en Europa, en Estados Unidos, en otras partes. Y eso te da una visión de mundo que es bien particular, que no es disminuye el sesgo. Siempre hay un sesgo, pero te lo disminuye un poco. Así que eso yo creo que para responderte en forma más amplia. Gracias, pues bien. Uh-huh. Claudia, ¿está bien? Sí, Muy gracias. bien. Bueno, y felicitaciones en tu labor, ¿no? Como inspectora. Sigamos las preguntas. ¿Tu nombre? ¿Sí? ¿No tiene pregunta? ¿No? las dijeron. Ah, ya. Entonces, ¿y tu compañero tiene pregunta? Sí. Ya, muy bien. ¿Tu nombre? Deni Arancibia. ¿Cuánto? Deni Arancibia. Deni Arancibia, ya, Deni. Muy bien. Yo quería preguntarle al científico que en una investigación, ¿por qué él más se guía por los animales terrestres o por los animales marinos? Bueno, yo sé que él tiene que trabajar todo. Me encanta el agua, pero tengo restricciones físicas que me impiden meterme al agua mucho, ¿ya? Así que he desarrollado casi todas mis actividades con animales terrestres. Yo diría que todas, digamos, con animales terrestres. Ya vertebrados e invertebrados. Yo antes trabajo también con roedores, con reptiles, con anfibios, ¿ya? Lo que pasa es que ahora uno empieza a buscar modelos de trabajo, modelos animales de trabajo que sean estén más acordes, digamos, con los tiempos. Y yo creo que los invertebrados son un muy buen modelo para trabajar en distintas cosas, ¿ya? El agua no, porque tengo problemas con mi oído. Entonces, si me meto al agua, me enfermo los oídos y me va mal.
¿ya? También tengo problemas con la altura, así que tampoco voy a trabajar así a los 5.000 metros. O sea, estoy bien fallado yo, ¿eh? Vamos a entrar. Pero no implica que no vaya a todos esos lugares, ¿eh? Pero tiene un costo muy alto para mí, que prefiero hacer que trabajo entre los 0 metros y los 3.000 metros, ¿ya? Ese es mi gradiente de trabajo. Ya, muchas gracias. ¿Está bien ahí la respuesta? Sí. Ya, Gracias. muchas gracias, Denis. Bueno, yo también quería preguntarle al profesor, porque uno no se imagina cómo es su trabajo. A lo mejor él estuvo ahora en Farellones trabajando con su grupo de su clase y preparó ese trabajo, y de alguna manera, ¿cómo es? ¿Cómo pudieras contarnos, si no te podemos ir a ver directamente? ¿Cómo se da esa dinámica y qué hacen ahí? ¿En qué Es una consiste ese experiencia inigualable trabajar con alumnos. Bueno. No, mira, la verdad es que a mí me agrada mucho trabajar con jóvenes. La verdad es que, además, que es parte de nuestro quehacer. Nosotros, o sea, si vas a ser académico en una universidad y de una facultad de ciencia, aparte de investigación, que es para lo que estás tú dedicado, ¿no es cierto? La docencia es una parte importantísima de tu actividad. También la administración y otras cosas, pero la docencia y la investigación son la base. Y la docencia se la hace justamente uno trabaja con estudiantes de pregrado, ¿no es cierto? Y yo trabajo se supone que son gente que está muy estimulada por la carrera que están desarrollando, ¿no es cierto? Que es la biología ambiental, básicamente. Aunque también hay licenciados tú me en decías biología. que te fuiste antes y preparaste el trabajo. Un poco cuéntanos cómo es eso. No, lo que pasa es que para poder optimizar recursos del Estado, Está bien. para optimizar los recursos del Estado, ¿no es cierto? Uno tiene que maximizar, no sé, el tiempo de trabajo. Y para eso, como no podemos estar una semana en terreno, porque los costos de eso son muchos, sobre todo si son 35 estudiantes que están atrás conversando, ¿no es cierto? Hay que hacer algunos elementos, que hay que ir antes a ver los lugares de muestreo, preparar las trampas, si acaso hay que atrapar algún animalito para mostrárselo, son capturas demostrativas, ¿no es cierto? Entonces uno prepara el terreno antes, y al otro día parte con las 35 personas atrás tuyo, y tú vas contando la historia, ahí diciendo qué es lo que pasa acá, si te creen o no te creen es otro asunto, pero uno trata ahí de tener una historia más o menos coherente de las distintas actividades que va desarrollando en el terreno. En el caso mío particular del curso que hago yo, digamos, es zoología de campo, por lo tanto es mostrarle un poco la diversidad que tenemos en la zona central, en este caso. ¿Qué vieron, por ejemplo? Pucha, no sé, vimos roedores, atrapamos, ¿ya? Roedores que uno no los ve, uno siempre ve la rata, ¿no es cierto? La rata caminando por los cables aquí en Santiago, pero la verdad es que mucho más que eso, hay roedores silvestres, así que uno trata de mostrarles eso, que no lo van a ver, la mayoría no los va a volver a ver probablemente. No nos fue muy bien con la captura, pero capturamos un animalito que es súper raro de capturar, así que valga una cosa por la otra. Vimos también aves, reptiles también, ¿no es cierto? Si uno quiere ver reptiles tiene que ir a Farellones, es uno de los mejores lugares para observación directa de reptiles, hay varias especies. Encontramos una que es muy interesante, que supuestamente en esa zona había sido eliminada, extinguida por sobrecaptura hace ya varios años, y ya es segunda captura que tenemos, así que es muy interesante. Es un dato que le va a gustar mucho probablemente al SAC, porque estamos encontrando Fimaturus, que es una especie bien particular de lagarto, ¿ya? Un género bien particular de lagarto. Y bueno, sapito de rulo, ¿eh? De repente está muy alterado la zona, y este sapo que anda por los cerros, uno de repente anda caminando por la pendiente arriba donde no hay nada de agua, levanta una piedra, aparece un sapo grandote así, ¿no es cierto? Que es el famoso sapo espinuloso, se llama, ¿eh? Rinela espinulosa. Arañas pollito. ¿Encontraron también? Sí, está lleno allá arriba. Yo siempre me cachetoneo con eso porque es una especie nueva la que yo les muestro arriba en Farellones, es una especie nueva, por ejemplo, ¿ya? Porque fue descrita recién el año pasado. No se sabía que, o sea, la gente sabía que había arañas pollito ahí, pero no sabía qué especie era. Y nosotros se la mandamos un ejemplar, digamos, trabajamos con un taxónomo uruguayo, y él describe una nueva especie, se llama Euatrus condorito. Condorito por el personaje Condorito, porque el uruguayo era fanático de Condorito y de Pepo. ¿Ah? A mí me gusta mucho Condorito también, así que yo me sé todos los chistes de Condorito. Así que el tipo lo describió como eso. Aparte que es de la cordillera, entonces coincide mucho. ¿Esas zonas donde ustedes hacen estos descubrimientos quedan protegidas? No, para nada, no. Bueno, toda la precordillera de Santiago, la cordillera de Santiago tiene un estatus muy particular, que es zona libre de caza, ¿ya? Pero es una protección bien, o sea, ¿cómo proteges tú esos miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas? No hay capacidad instalada en Chile para proteger eso, ¿ya?
Es simplemente las autoridades, digamos, abogan por un problema de señalética, de educación, para que la gente en realidad no vaya a hacer daño. Pero el lugar donde vamos nosotros es Farellones, La Parva, Colorado, Valle Nevado. Son lugares, ustedes saben, ¿no es cierto?, de esquí aquí, y están lugares altamente intervenidos. O sea, no estamos hablando de lugares pristinos. ¿Los organismos gubernamentales colaboran ahí en la protección? Por ejemplo, me recordé la noticia que salió hace poco que encontraron unas ranas en un lugar donde estaban edificando. ¿Estaban qué? Edificando. Ya, perfecto. Entonces, la misma comunidad empezó a abogar por la protección de ese lugar y que la edificación se tenía que parar. Bueno, ese tema que estás tocando tú es un tema que es súper importante. Aquí hay un poquito de historia, digamos. La Ley Base del Medio Ambiente fue promulgada en 1994. En Chile antes no había una ley general que protegiera la biodiversidad. Y esa ley general que protege o intenta proteger, ¿no es cierto?, la más amplia de todas las leyes ambientales que tenemos, ¿no es cierto?, es de 1994. Desde entonces que existe estas estructuras gubernamentales, que primero era la CONAMA, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? ¿Ah? Que eso ya, la CONAMA pasa a ser ministerio, y ahora es el Ministerio de Medio Ambiente. Y son ellos, junto con lo que es el SAC, los que tienen que velar por la protección de toda esta... Y existe una normativa ambiental que se cumpla. Eso es resorte de la educación de la gente que maneja los proyectos, ¿ya? O sea, si la gente que maneja el proyecto tiene una preocupación ambiental, van a minimizar los impactos. Cualquier obra nuestra, me refiero al ser humano, tiene impacto. O sea, nada no tiene impacto, ¿ya? Impacto cero. Por lo tanto, siempre va a haber impacto. Y a veces las cosas se escapan un poco. Y para eso me parece muy bien que la comunidad esté organizada y existan estructuras comunitarias que te permitan llamar la atención cuando a la autoridad se le olvida o se le pasa por alto algo. No es que se le olvide, se le pasa por alto porque no tienen capacidad. Otro organismo importante es la CONAF, pero eso solamente tiene importancia a nivel de los parques nacionales, ¿ya? Claro. Áreas protegidas. El SAC es lo que vela por toda la protección de la flora y fauna a nivel de todo Chile. Y la CONAMA es el ministerio que está a cargo actualmente y debería tener cada vez un rol mucho más preponderante y mucho más importante en lo que es la regulación ambiental en Chile, y que la está teniendo, obviamente. Oye, en realidad sería interesante, después de esta conversación, que hubiera también una unión, ¿no es cierto?, entre una salida y el colegio. Imagínate qué buen nexo sería ir a hacer un asado farellón. que pudieran Sería una buena experiencia. preparar una salida, ¿no es cierto?, Belén, la profesora, con Claudio, con el grupo, apoyados por supuesto por nuestra inspectora que nos acompaña, Claudia, y poder hacer también una salida a terreno y profundizar un poquito más, empezar a abrir un poco los colegios. Yo sé que cuesta salir, que hay que pedir permiso y obviamente los niños hay que resguardarlo, tienen que tener seguro escolar, etcétera. Pero todas esas cosas también se hacen en la universidad, también se pide seguro para los jóvenes y también tienen que estar al día. Entonces a lo mejor podemos contar después una experiencia que haya surgido aquí y que se hizo el nexo. Nosotros dentro de las jornadas de reflexión que tenemos con los equipos directivos, sabemos que ese es un gran desafío. Sacar a los chicos de la escuela, de la sala de clases, romper con el mito de la sala, que la sala estructurada es donde hay aprendizaje, sí, y que sabemos que estas instancias, que no son tan formales, pueden significar mucho más al desarrollo de habilidades para la vida. Eso finalmente es la herramienta última que el colegio quiere entregar en este proceso de formación. Y esto de la salida a terreno, las salidas pedagógicas, son un desafío. Bueno, y la facultad, la idea es el nexo entre el colegio y la universidad. Y este podría ser un paso. ¿Tú crees, Claudio, que podría, previas conversaciones y preparar para el otro año quizá algo? Sí, ni un problema. De hecho, yo creo que hay mucha gente que está interesada en tratar de traspasar un poco más allá de lo que es el quehacer científico del laboratorio, del terreno que uno hace, digamos, a la comunidad. Yo creo que y cada vez más es más requerido, diría yo, ¿no es cierto? Es más necesario, ¿eh? Es necesario hacer eso. Yo como ejemplo, por ejemplo, ahora voy a hacer en diciembre, tengo una charla en la Municipalidad de Padre Hurtado, a un grupo que está organizado a través de la municipalidad, que me invitaron a darle una charla por los problemas de Quebrada de la Plata de la Facultad de la Universidad de Chile, que está haciendo, la parte alta está siendo destrozada, digamos, por una minera, ¿ya? Tengo entendido que actualmente los trabajos están parados, pero si uno ve las imágenes, digamos, aéreas,
han destrozado toda la parte alta de la Quebrada de la Plata. La Quebrada de la Plata es una de las zonas, voy a aprovechar a hacer propaganda. Sí, La Quebrada de la Plata de Maipú es una de las zonas de mayor importancia desde el punto de vista de la actividad científica en la zona central. Gran parte de las ciencias naturales, de la ecología, de la zoología, de la botánica, de la zona central, se ha hecho en esa quebrada. Y por efecto de la legislación o del poco resguardo, de lo que sea, digamos, se permitió que una persona X, una empresa X, entrara a la parte alta de esta quebrada, donde yo trabajé mucho tiempo, con unas colonias de dehue maravillosas, avifauna preciosa, unos bosques nunca pristinos, porque no existen los bosques pristinos en la zona central, pero de unos bosques añosos de vegetación que fueron destruidos por esta empresa, que está empezando a destruir ahora por Padre Hurtado también, o otra empresa, no sé si es la misma o otra, pero está empezando a destruir por Padre Hurtado, tengo entendido que es la misma empresa. Y la verdad es que es tan lento el proceso legal que todas estas actividades, por ejemplo, de la comunidad, son súper importantes, que empiecen a presionar para que, o sea, al menos que haya un resguardo mínimo, ¿no es cierto? Que estén los permisos, las autorizaciones, los estudios previos para hacer la ley minera en Chile es un desastre desde el punto de vista y es una cosa personal ahora, pero creo que es un desastre desde el punto de vista de la permisividad que tiene. O sea, con el argumento de buscar minerales o algún tipo de producto, se permite arrasar con la superficie. Son sistemas que llevan cientos de miles de años de evolución. Entonces, estamos llegando al fin del programa, pero no quería interrumpirte, Claudio, porque creo que es vital lo que estás diciendo. Y yo creo que esta visita que tú vas a hacer a Padre Hurtado, donde te vas a enterar más en detalle, sería interesante que después nos contaras o le contaras a los alumnos que están presentes, a la profesora, qué es lo que pasa ahí. Y es importante que la población también se preocupe, como dice Claudio. Bueno, y yo quiero decirles que hemos estado muy contentos de poder estar aquí con la Escuela María Paz de la Florida. Marcela Paz, perdona. Cambié el nombre de la que hizo Papelucho, o sea, es el colmo ya. Marcela Paz de la Florida. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Y un aplauso para Claudio Veloso, nuestro científico invitado, y a todos los que han participado en el programa. Muchas gracias a todos, gracias a Santillana, que gracias también a ellos podemos hacer este programa. Y a todos. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 50 años formando científicos para Chile, presentaron el programa Quiero ser científico, una conversación sobre la vocación científica entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que cuenta con la colaboración de Editorial Santillana, al servicio de la educación de nuestro país.